¿Es correcto? ¿O Boom? Van den Perebón. Van den Perebón. Muchas gracias por su presencia ante esta comisión de vigilancia en esta entrevista para la designación del titular o la titular. De los retos de la Auditoría Superior de la Federación y los alcances del Sistema Nacional Anticorrupción. Segunda vertiente, su visión para mejorar el desempeño de los órganos de fiscalización en México. Y el último segmento de su participación sería orientado a las razones que justifiquen su idoneidad para ocupar dicho cargo. Transcurrido el tiempo, los diputados harán uso de la palabra, los diputados de todos los grupos parlamentarios, hasta por 2 minutos. Cabe aclarar aquí que los diputados han privilegiado hablar lo menos posible de los 2 minutos para darle tiempo a esta fluidez de entrevistas. Y eso agradecemos todos a la voluntad y la conciencia. Posteriormente a ello, tendrá usted 10 minutos adicionales, porque la última pregunta sería de la urna ciudadana. Hay organizaciones civiles organizadas que están participando en el proceso, usted lo sabe, pero es un compromiso hacerlo en esta vía. Así que, en ese contexto, le damos a usted su primera intervención de 10 minutos, don Rafael Castillo. Muchísimas gracias. Los ciudadanos necesitan estar seguros de que su gobierno actúa con integridad, gasta su dinero cuidadosamente, es claro y transparente acerca de sus intenciones. Muy buenos días a todos, diputadas y diputados, miembros de esta honorable Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Es indudable que la sociedad está perdiendo la confianza en las instituciones, la cual tiene derecho a exigir. Debemos pugnar por la recuperación de la confianza pública. Es especialmente relevante que el sector gubernamental vuelva a ser el sector confiable y orientado hacia la calidad de la rendición de cuentas. He decidido participar en el proceso de designación del titular de la Auditoría Superior de la Federación porque he dedicado la mayor parte de mi vida profesional a la fiscalización superior. He de abordar con objetividad los 3 aspectos que demanda la convocatoria, por lo que de inmediato he de realizar primeramente el breve análisis de los retos de la Auditoría Superior de la Federación y los alcances del Sistema Nacional Anticorrupción. En este particular, se debe tomar en cuenta y con gran cuidado los diversos tópicos que vendrán a establecer nuevos retos para el ente superior de fiscalización en nuestro país. Debo hacer mención que para muchos, la Auditoría Superior de la Federación representa una entidad con la mayor credibilidad, la cual deberá enfrentarse al reto de proteger el naciente Sistema Nacional Anticorrupción, fortalecerlo y promoverlo. Para ello, debe valerse de su participación activa en los 4 pilares que conforman este sistema: Sistema Nacional de Rendición de Cuentas, Sistema Nacional de Integridad, Sistema Nacional de Transparencia y, por supuesto, el Sistema Nacional de Fiscalización. En materia sustantiva, tiene el reto de dar seguimiento a las acciones derivadas de las auditorías para consolidar la determinación y fincamiento de las responsabilidades de los servidores públicos. Para ello, habrá que fortalecer la comunicación con la Fiscalía Especial Anticorrupción y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ya no podemos darnos el lujo de que por errores de forma se fomente la impunidad y se siga generando desconfianza ante los ciudadanos. Es indispensable reforzar y promover los mecanismos de denuncia ciudadana, la Contraloría Social y, ¿por qué no?, promover la inclusión de temas de transparencia en las escuelas. Estamos conscientes de que administrativamente representa un gran reto revisar 2.446 municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México,
De ahí que debemos de impulsar la presencia de la institución bajo distintos mecanismos. Acogemos con beneplácito estar sujetos al escrutinio público, realizar las mejores prácticas, promover la revisión entre pares, mantener a la institución como un organismo modelo, con liderazgo objetivo e imparcial, todo ello sujeto al proceso de mejora continua. Un reto más será seguir estando envuelto en el debate de las ideas con organismos internacionales como es OLACEFS, Intosai, OCDE, Banco Mundial, ONU, así como fortalecer la relación con las instituciones no gubernamentales. El máximo organismo de fiscalización superior en el país deberá seguir creando acciones de generación de capacidades al interior, hacia los entes fiscalizados y por supuesto a los fiscalizables, aspirando a ser un medio preventivo más que uno correctivo. Otro reto deberá ser fortalecer y propiciar una mayor vinculación con el Poder Legislativo para que los informes de resultados sean un instrumento fundamental de su quehacer. Para ello, los informes de resultados deberán seguir teniendo una pulcritud técnica y metodológica al margen de influencias externas e ideológicas, pero con el agregado de tener un lenguaje entendible hacia la sociedad. Se debe de continuar con la evolución de la auditoría gubernamental, pasar de la revisión financiera, de la revisión de cumplimiento, auditorías de desempeño, auditorías de tipo de ecología, tecnologías de información. Para fortalecer el círculo de información y el combate a la corrupción, se deberán de crear mecanismos para contar con información fidedigna de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Sistema Financiero Nacional y, dada la globalización internacional, estrechar lazos de colaboración con organismos internacionales que compartan información sobre empresas transnacionales que ofrecen sus productos en diversas latitudes. Indudablemente es un reto fortalecer el Sistema Nacional de Fiscalización con la participación activa de sus integrantes, mediante coordinación de acciones y la homologación de procedimientos de auditoría. El ente fiscalizador deberá seguir estando en un recipiente de cristal, donde todos vean su actuar. Reza un viejo refrán popular: tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. ¿A qué viene esto? Señala la responsabilidad que tiene alguien en alguna acción incorrecta como quien le ayuda a tenerla. Debe crearse conciencia de que ahora en el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción se sancionará también a los particulares involucrados para lograr hacer que cualquier acto de corrupción sea una conducta de altísimo riesgo y mitigar las acciones sistemáticas de la corrupción. Un reto más del órgano máximo de auditoría nacional es la vinculación y coordinación entre los organismos locales anticorrupción, el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y, de mayor relevancia, con el Consejo de Participación Ciudadana. Recordemos que en nuestro país un ciudadano preside el Sistema Nacional Anticorrupción. En los estados, un ciudadano deberá de presidir estos sistemas estatales anticorrupción. De la mano con ellos se lograrán mayores avances, así como la comunidad académica y organismos interesados en el combate de la corrupción. A continuación, paso a desarrollar el tema que en particular me emociona más, me satisface y del cual soy miembro activo: cómo mejorar el desempeño de los órganos de fiscalización en México. En un primer momento, habrá que garantizar la autonomía técnica y de gestión, implementar nuevos modelos de auditoría, desarrollo e implementación de tecnologías propias para la revisión, fortalecer la creación de capacidades y certificaciones de todos los entes locales de fiscalización, pero esto en armonía con el Sistema Nacional Anticorrupción. Otra área de oportunidad es la de garantizar que tengan acceso a todo tipo de información requerida, de manera oportuna, amplia libertad para elaborar sus programas anuales de auditoría, contar con personal íntegro dispuesto a someterse a exámenes de confianza, de capacidades y de integridad, informar al Poder Legislativo y a la propia sociedad sobre sus resultados, con informes objetivos y con lenguaje entendible,
garantizar las bases mínimas para ejercer la fiscalización superior en los estados. Algo muy importante, es necesario fortalecer y buscar la conclusión de los cargos de los titulares de estos entes estatales, no auditores a modo en los estados. Se deberá coadyuvar con los entes locales para que logren la libertad de determinar el contenido y oportunidad de sus informes, cumplir con su publicación y difusión en los términos de ley, creando mecanismo para el seguimiento de las acciones que deriven sus hallazgos. Habrá que hacer efectiva la coadyuvancia con los sistemas locales anticorrupción para que en espejo del sistema federal logren su misión. Para continuar fortaleciendo a los entes locales de fiscalización, deben evaluar el impacto de su labor, ejecutar programas de control interno que reduzcan las brechas y mitiguen los riesgos. Otra forma de fortalecer la labor fiscalizadora en los estados es buscar la indexación presupuestal de dichos organismos. Finalmente, quiero referirme a las razones que justifiquen la idoneidad para ocupar el cargo. Mi experiencia académica y profesional ha quedado acreditados en el registro para someterme a este proceso. Debo agregar que tengo el conocimiento y la experiencia necesaria para aportar y sumarme a esta ejemplar institución. Estoy preparado para ejercer un liderazgo proactivo, proyectar, conjuntar un trabajo en equipo y hacer que la labor de auditoría en toda la institución sea un motivo de orgullo y de pertenencia. Debo resaltar que en el estado de Querétaro soy el principal impulsor del sistema estatal anticorrupción desde mi actividad fiscalizadora. En Querétaro se logró el primer sistema estatal anticorrupción desde el mes de junio de este año, mismo que ya se encuentra funcionando en su totalidad e implementando acciones para dar respuesta a la justa expectativa que tiene la ciudadanía de combatir eficazmente la corrupción. Finalmente, ¿por qué sería la mayor? Esta sería la mayor distinción que tengo como servidor público, la de servir a mi país desde una institución sólida, íntegra e incuestionable como lo es la propia Auditoría Superior de la Federación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Rafael Castillo. Por su exposición, tocaría el turno al Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la diputada, hará uso de la palabra, Claudia Sofía Corichi García. Gracias. Diputado presidente. Bienvenido a la Cámara de Diputados, contador, y de su experiencia en la fiscalización específicamente local en el estado de Querétaro, le pregunto por una parte qué estrategias podrían aplicarse en la Auditoría Superior de la Federación que usted pueda decir fueron tan exitosas que yo podría replicarlas. Por otra parte, en el universo de recursos a fiscalizar de los fondos del ramo 33, por ejemplo, que se distribuyen geográficamente, es de casi 645,000 millones de pesos. De ese total, el estado de Querétaro solo tiene que fiscalizar menos del 2%. Mi preocupación es que no siempre se pueden replicar todas las cuestiones exitosas de un nivel local a un nivel nacional en ese sentido. Me gustaría saber sus motivaciones para plantear que de un ámbito local se pueda auditar el ámbito federal con éxito. Y por último, Querétaro es uno de los estados que ha tenido, yo he insistido mucho en ese tema, un manejo adecuado de la deuda. Sigo pensando que la deuda no es malo que exista, sino que cuando es de manera descontrolada, pues es cuando se vuelve un problema. En el caso de Querétaro no es un problema, ¿no? Es una de las entidades que ha mantenido un adecuado nivel de su deuda, pero por ejemplo, pongo mucho de ejemplo mi estado, en el que el recién terminado sexenio priista incrementó su deuda de 700 millones a 8,500 millones de pesos. En las funciones ahora de la Auditoría Superior de la Federación está
auditar la deuda que se garantice con participaciones federales. ¿Cuál sería su opinión y estaría dispuesto a hacer una labor real de ir y supervisar estados que han contraído deuda de manera desmedida, aunque esto implicara un costo político? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias, diputada Corichi. Seguiría el Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional en la diputada Alicia Barrientos Pantoja. Adelante, diputada. Gracias, presidente. Contador Rafael Castillo, ¿considera usted que es suficiente utilizar una plataforma informática para conocer la situación financiera de todos los municipios del país? ¿Cuál es su opinión respecto a la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la fiscalización de los recursos públicos? Por sus respuestas, muchas gracias. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada Pantoja. Seguiría el turno al Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Sería el diputado Emilio Enrique Salazar Farías. Gracias, don Gonzalo. Don Rafael, la realidad es que tu currículum es muy amplio. A mí me decían que te preguntara en el grupo por qué quieres ser auditor superior de la Federación, pero es una pregunta tan obvia que jamás te la haría. Entiendo que es una aspiración para cualquiera que haya sido contralor o auditor en un estado o quien tenga una carrera en la supervisión de recursos públicos y debe ser interesantísimo el poder hacerlo. Hay una pregunta que a mí me ha rondado con todas las entrevistas que han habido, tanto las que puedo estar presente como las que he seguido ya a través del canal del Congreso. ¿Y qué van a hacer si son elegidos con el equipo de trabajo que hay actualmente en la Auditoría Superior de la Federación? Entiendo que cada vez que reinventamos un instituto, una organización, un grupo, queremos cambiar a todos y toda la experiencia acumulada ahí termina. ¿Qué harías entonces con un equipo de trabajo que tiene toda una experiencia y cuyos resultados, hay que decirlo, han sido bastante razonables? Prueba de ello es que a través de eso se han generado denuncias ante la PGR, observaciones importantes. Esa sería mi pregunta. Y además felicitarte, creo que es una aspiración muy válida y muy legítima de quien ha hecho observaciones fuertes a los municipios como las has hecho, sobre que no tienen dinero para liquidaciones, están enredados en falta de transparencia, no tienen ni idea de cómo llevar su contabilidad, hay diferentes sistemas, y eso me gusta que así lo tengas tan visto y arreglado, seguramente mucho te ayudaría en lo otro. Te felicito porque además estás muy joven. Gracias. Gracias. Muchas gracias, diputado Emilio Salazar. Tocaría el turno al Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, diputado Ricardo Ángel Barrientos Ríos. Adelante, diputado Barrientos. Gracias, presidente. Don Rafael Castillo, bienvenido a esta Cámara de Diputados. Hemos leído su currículum, la verdad felicitarle, pero me brinca una duda ahí. Usted fue director de Finanzas Públicas en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Querétaro durante el ejercicio 2006. Posteriormente, en 2006, lo nombran auditor del Estado en Querétaro y pues mi pregunta sería, usted ha trabajado en ese estado, en ese gobierno emanado de un partido político. Posteriormente, pues como lo dije, fue auditor de ese estado. Mi pregunta sería, ¿cómo podríamos confiar de manera plena en la autonomía de algún partido político si usted llegase a ser auditor de la Federación? Y pues la segunda, coincido mucho con la diputada Corichi. ¿Cuál cree usted que fue la mayor aportación y el trabajo de mayor importancia durante su encargo como auditor superior del Estado de Querétaro? Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Ricardo Ángel Barrientos. Tocaría el turno, en este caso, al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en voz de la diputada Minerva Hernández Ramos. Adelante, diputada. Gracias, diputado presidente. Bienvenido, Rafa. Rafa, yo quisiera preguntarte desde el enfoque de lo local,
¿Tú consideras que es adecuado el esquema bajo el cual se elige actualmente a los auditores locales en prácticamente toda la República Mexicana? Y por otro lado, ¿qué opinión te merece los subejercicios de gasto social que ocurren, son muy recurrentes? Lo da cuenta de esto la propia Auditoría Superior. Y me llama mucho la atención ese enfoque que le das de tener intercambio de información con el sistema financiero mexicano, con organismos internacionales, con el mismo SAT, con la Unidad de Inteligencia Financiera. Hasta hoy ninguno de los ponentes lo ha planteado y creo que es algo muy sentido, muy necesario, porque lamentablemente de situaciones que ocurren sobre todo en gobiernos estatales nos enteramos por la actuación o por la denuncia del extranjero, de organismos extranjeros. Felicidades por tu exposición y gracias por tus amables respuestas. Diputada Minerva, muchas gracias por su participación. Le cedemos el uso de la palabra al integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, diputado Enrique Rojas Orozco. Adelante, diputado. Bienvenido, contador. Rafael, señalar, y ha insistido un poquito con el tema, que, bueno, en la actualidad existe una gran desconfianza de la sociedad con las instituciones. Como responsable del órgano fiscalizador a nivel federal, ¿qué acciones podemos implementar para coadyuvar a recobrar esa confianza ciudadana? Me queda claro que es desde ahí, desde la Auditoría Superior, donde se debe buscar la credibilidad de todas las instituciones, porque al final del camino ustedes o absuelven algún señalamiento o proponen sanciones. Entonces, en ese sentido, es fundamental para mí el rol de la auditoría. Creo que desde ahí debemos seguir trabajando para que cada vez la sociedad crea en las instituciones de nuestro país. Gracias. Gracias. Diputado Rojas, muchas gracias. Seguiría el turno a la pregunta ciudadana. Si me permite, diputado Rojas, sacar una pregunta y leerla en este momento, la hacemos. Se la voy a enviar, don Rafael Castillo, para que usted la tenga, se la leo. La hace la organización ciudadana México Evalúa. ¿Cómo piensa fortalecer el área que ahora se encargará de substanciar los casos de faltas administrativas graves ante el Tribunal de Justicia Administrativa? Tiene usted, don Rafael Castillo, 10 minutos para contestar todas las preguntas aquí vertidas. Voy a tratar de manera de contestarlas todas, o sea, no de uno por uno, sino de manera global, porque estoy encontrando varias ideas que ojalá y las pueda expresar. Quiero empezar con el tema de la plataforma informática para fiscalizar todo el tema de los recursos de ASF. Debemos de apoyarnos en las tecnologías existentes. Tenemos que empezar a auditar de la parte, digamos, superior a la parte inferior. ¿Qué debemos de tener? ¿Cómo es que todo este recurso va llegando, como bien ayer lo explicaban, a los estados, a los municipios, y en base a eso se deben de llevar a cabo la programación de las auditorías? ¿Qué se hace? Se llevan historiales de los hallazgos en cada uno de los municipios, en cada uno de los estados, y eso nos permite profundizar en cuanto al manejo de los recursos del ramo 33 del subejercicio. ¿Qué es lo que hemos visto? Tratan o tienen la costumbre de no apegarse muchísimos ejecutores de estos recursos a las normas. ¿Por qué? Por facilidad, por conveniencia y, perdón que lo diga así, hasta por flojera. Quien es capaz elabora la carpeta con los elementos que dictamina la ley para cumplir con esos requisitos. Tenemos que fortalecer muchísimo esa área. ¿Por qué? Porque año con año se devuelven muchísimo dinero a la federación, tanto de los estados como de los municipios. ¿Qué se debe de hacer? Creo yo sí creo,
en el castigo y en, digamos, en el premio. ¿Por qué hay entidades, por qué hay municipios que cumplen año con año a cabalidad? ¿Hay interés? ¿Hay profesionalismo en los funcionarios? ¿Por qué no se puede replicar eso en la mayoría de los estados y de los municipios de nuestro país? Es un elemento que se debería de fortalecer eso. Hay temas de seguridad que se regresa dinero de los que llegan directamente a las comunidades más necesitadas, y yo muchas veces en el ámbito local siempre les cuestiono, ¿ya no hay pobres en tu municipio? ¿O por flojera no ejerciste ese recurso? Eso no es otra cosa más que estudiar y obligarlos a que cumplan. Otro de los preguntas que me hicieron tiene que ver con la parte de la participación de la sociedad. Soy un convencido de que la sociedad debe de involucrarse más, tanto en la fiscalización como en la toma de decisiones de los propios gobiernos. No debemos de seguir jugando o permitirle al ciudadano seguir jugando una actitud pasiva. ¿Quién les dice a los ciudadanos que los que estamos del lado del sector público somos los que tenemos la razón? Ellos deben de jugar un papel activo. Si lo van a jugar para la aprobación de recursos, que lo jueguen para la fiscalización de los mismos. Tenemos, claro, poner los mecanismos de cómo y hasta dónde debe la sociedad civil involucrarse en esta fiscalización. Pero también es una exigencia que hago de manera cotidiana en los foros que he tenido la oportunidad de presentarme, y a lo mejor es un ejemplo muy fácil. ¿Quién de ustedes se mete 10 minutos a investigar los estados financieros, la situación de tal o cual estado, de tal o cual entidad? Nadie, o muy poca gente lo hace. ¿Y eso qué demuestre? Falta de interés. Debemos de tener una sociedad proactiva e interesada, ¿sí?, en este tipo de información. Voy a tratar de contestar, a lo mejor hace muchos años, siempre lo he dicho y espero que no, ahora no se oiga mal, yo siempre he preferido arrear caballos, frenar caballos que arrear burros. El equipo de la Auditoría Superior de la Federación, para mí hay gente muy valiosa. ¿Qué hay que hacer? Subirse al barco de ellos y desde arriba tomar las decisiones necesarias de quien ya no esté o del área que ya no esté produciendo el nivel que debe de producir. Sin embargo, hay gente de primer nivel de experiencia y de capacidad técnica en la propia Auditoría Superior de la Federación. Yo no soy de las personas que cuando he llegado a los cargos me dedico a remover gente, al contrario, los que saben son ellos. Hay que sumarnos a su experiencia y a su capacidad y en base a eso, claro, moldear hacia dónde es donde queremos hoy conseguir los objetivos propios de la institución. La pregunta que me hicieron en relación si se debe o no confiar en cuanto a la autonomía de un partido o de otro. En el tema particular fui electo bajo el tema de un partido y luego fui reelecto bajo época de otro partido. Yo creo que nuestro trabajo se debe de regir bajo las normas profesionales, se debe de regir dejando fuera ideologías partidistas. Yo creo que el mexicano de a pie, el que tiene hambre y el que tiene la necesidad de que lleguen los recursos bien aplicados a ellos, no les interesa de qué color o de qué forma son las colchas o los zapatos o los programas asistenciales que les llegan. Tenemos que enfocarnos a que el recurso que recuperemos, al recurso que se logre señalar, sea bien implementado nuevamente para ellos. Regresar el dinero a la tesorería de la Federación después de los procedimientos necesarios, está bien. ¿Y qué se hace con ese recurso? Hay que buscar cómo ese recurso le llega a la gente que realmente lo necesita. Yo creo que esa es la finalidad máxima de una entidad de fiscalización. El tema de cómo se eligen los auditores en los estados, yo creo que la manera de elegir a los auditores en los propios estados está contemplada en la Constitución local, está contemplada en sus leyes de fiscalización.
A lo que yo me refería con el comentario que hice es que debemos de ver el mecanismo legal para que no, cuando exista cambio de gobernante, existan renuncias de auditores superiores. Ahí nos están demostrando que no hay independencia del trabajo de la fiscalización. ¿Cómo es que se puede proteger ese cambio desmedido de auditores superiores que se han venido dando en cascada? Si bien en muchas ocasiones se cree que el auditor superior está metido con el mal quehacer de los gobiernos, sanciónenlo, pero no lleguen de inmediato a destituir por destituir al auditor superior. Yo creo que el auditor superior debe de tener la confianza necesaria y debe de ser medido bajo los resultados y bajo los señalamientos que hace antes de tomar decisiones de destituirlo, como ha venido pasando, por desgracia, digamos, en estos últimos 2 años, por así ponerle una fecha. En cuanto a qué es lo que hemos hecho en el ámbito local que se pueda replicar en el ámbito federal. Cuando yo inicié en este cargo, siempre me pregunté de qué manera podía evaluar la eficacia, cómo podía saber si mi trabajo de auditoría estaba bien hecho. Era imposible de evaluar. ¿Qué empecé a hacer? A comparar los resultados que teníamos en la propia entidad superior de fiscalización del Estado con los resultados de la Auditoría Superior de la Federación y de la propia Secretaría de la Función Pública. Aprender a utilizar sus mecanismos de evaluación, a aprender a utilizar sus plataformas informáticas que hoy son con las que nosotros llevamos a cabo los trabajos de fiscalización. Ejemplos, pasamos de estar auditando 10, 12% de ciertas entidades a hoy estar auditando alrededor de los 97, 98%, gracias a las plataformas tecnológicas que existen para esto. A nivel federal es exactamente lo mismo, ver la manera de implementar esos mecanismos para ampliar la apertura. Y yo creo que esto es el fin especial del propio Sistema Nacional de Fiscalización. Ayer dijeron que en ocasiones hasta 4 entidades auditan al mismo municipio a la vez. Es mentira. Pueden llegar a ser hasta 7. Auditoría Superior, Función Pública, Contraloría Local, Entidad Superior de Fiscalización, SAT, Seguro Social y el despacho. Es una locura para los ejecutores del gasto. Debemos de coordinarnos, debemos de creer en nuestras capacidades técnicas para lograr una mayor cobertura en la auditoría. Yo creo que uno de los resultados más importantes que se puede hablar en el caso del Estado tiene que ver con la disminución de los montos señalados por parte de los entes federales, Función Pública y Auditoría Superior de la Federación. Si revisamos los últimos 5 o 6 años, Querétaro ha venido a la baja por los montos señalados. Y me refiero a los montos, no tanto al número de observaciones, porque muchas veces el número de observaciones no dice nada. El monto es lo que importa. ¿Y qué es lo que logramos? No nada más señalarlo, sino ir con el ejecutor a ver que implemente lo que hemos señalado, para que realmente valga la pena ese señalamiento, esa acusación que les hicimos. ¿Qué es lo que hemos estado logrando? Ampliar esa sábana, que es el presupuesto, para que cubra un poquito más a los que más necesitan en Querétaro. No sé si quede alguna de sus preguntas pendientes. El tema de la deuda. Ahí está la nueva ley de disciplina financiera con todos los candados y toda la formalidad que hoy se requiere para la contratación de deudas en los estados y municipios. Efectivamente es una locura lo que ha venido pasando en nuestro país, un crecimiento desmedido de la deuda. Y yo me referiría no solamente a la deuda contratada legalmente con el sistema financiero mexicano. ¿Qué pasa con todo aquello que está en los cajones cuando hay procesos de entrega-recepción y no está contratado? ¿Qué pasa con el alcalde que llega y además de que su tesorería está en cero, debe millones de pesos a proveedores y a contratistas? Eso también se considera una deuda.
a esa también la tenemos que castigar y sobre todo tenemos que buscar, antes de que sucedan esas situaciones, cómo ir midiendo a los estados y a los municipios. Por eso la herramienta esta del semáforo de deuda que está en esta propia disciplina se implementó en Querétaro y nos permite ir dando cortes perfectamente de la situación financiera de los municipios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Rafael Castillo. Quiero informarle que sus comentarios son recogidos por todos los integrantes de esta comisión, en presencia también de las organizaciones de ciudadanos y ciudadanas, aquí avalando este transparente proceso de entrevistas, y a nombre de la presidencia de esta comisión, del diputado Luis Maldonado Venegas, le agradecemos su participación. Muchísimas gracias. Le agradecería en ese sentido